Doy gracias a Dios porque nos permite estar otra vez conectados a través de este medio, porque me permite dirigirme a ti. Él quiera hablarnos, Él quiera tratar con nosotros en esta hora. Es mi oración que Él te nutra, que Él te dé fortaleza, que Él hable a tu vida y te dé una enseñanza conforme a tu necesidad y que realmente esto pueda impactar tu vida de la misma forma como me ha sacudido a mí mientras yo lo estaba preparando. El título que yo puse para el día de hoy a esta presentación es una respuesta contundente. Así, una respuesta contundente. Quiero decirte que estuve buscando en una porción de la escritura y me atoré, honestamente me atoré. Yo quería de verdad elegir un texto más amplio, una porción amplia, pero me atoré, no pude avanzar de aquí. Cuando comencé a encontrar riquezas enormes, riquezas profundas, cosas que yo entendí que debía de compartir contigo, porque creo precisamente que es lo mismo que quien lo escribió quería en su momento dar como respuesta ante la necesidad pertinente de su momento. Como ya dije, yo titulé una respuesta contundente y estoy fundamentando en Marcos capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leerlo. Marcos 1:1 dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Tú podrás decir, ¿qué es lo que significa esto? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero aquí pude darme cuenta que realmente hay una enorme enseñanza, una enseñanza bastante profunda, algo muy significativo, sobre todo si tenemos en cuenta que Marcos, cuando escribe, lo está haciendo precisamente como cualquier escritor, porque él percibe una necesidad, porque él percibe que efectivamente él tiene que dar una respuesta ante una situación que está viviéndose en su tiempo. Bueno, como introducción ante esto, pues debo decir eh, lo siguiente. Vamos a pensar un poquito en Marcos. No podemos ampliarnos mucho porque sí nos llevaría realmente bastante tiempo poder diferenciar, poder sacar algunas cosas aquí que, pues al revisar nada más la vida de Marcos nos llevarían muchas cosas que encontrar. Entonces, no podemos ampliarnos mucho, pero sí hay algunas cosas a considerar. Algo que sí hay que decir es que durante mucho tiempo el Evangelio de Marcos estuvo relegado porque algunos teólogos decían que era este escrito un cuerpo mutilado. ¿Por qué un cuerpo mutilado? Si tú lees Marcos, te vas a dar cuenta que Marcos comienza el relato de la vida de Jesús cuando Jesús es ya una persona adulta. Es decir, falta todo lo de su nacimiento, su infancia y algunas cosas que están relatadas tanto en Mateo como en Lucas. Por esa razón, se decía pues que quizás le faltaría la cabeza o los pies.
según como lo quieras tú ver. Pero aparte de eso, si tú lees el final de Marcos, bueno, hoy los estudiosos de la Biblia coinciden en que el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8. Si tú vas al Evangelio de Marcos, te vas a dar cuenta que no termina en algunas Biblias en el versículo 8, ¿sí? Entonces, pues hoy sabemos que son textos añadidos con el paso del tiempo, que algunos han reconocido como fidedignos, pero particularmente, decía yo, por esas primeras partes que Marcos no menciona y que sí menciona Mateo y Lucas. Entonces, por esa razón, los teólogos durante muchos siglos mencionaron a Marcos, creían que Marcos era un texto mutilado y no le daban la importancia a la altura de los otros evangelios. No fue sino hasta el siglo XIX cuando los estudiosos de las escrituras voltearon a verlo. Y esto fue porque precisamente en sus investigaciones de los evangelios encontraron que Mateo y Lucas tenían mucho de Marcos. Ahí le empiezan a poner atención y en los últimos 150, 200 años quizás, es que Marcos ha pasado a tener una relevancia que nunca antes se había visto. Eso es parte de los antecedentes en cuanto al Evangelio de Marcos. Marcos Marcos lo escribe su escrito desde un contexto de marginación. Aparentemente no se dice mucho en la Biblia de Marcos, pero sí se dice muchas cosas. En un momento determinado, es cierto, Marcos es un muchacho que el apóstol Pablo no lo quiso como colaborador, pero después, repito, no podemos detenernos ahí, pero ya tú tendrás que hacer esa investigación o si no en otra ocasión lo comentaremos. Pero después el mismo apóstol Pablo ubica que Marcos le es necesario para el ministerio, porque indudablemente que Marcos creció, Marcos se fortaleció, Marcos pasó a ser una persona madura. Algo muy importante en cuanto a Marcos es que se dice que él fue algo así como el escriba, el secretario, el amanuense del apóstol Pedro. Si nosotros asumimos esto de que Marcos fue el escriba de Pedro, yo me pregunto, ¿qué le contaría Pedro? Y de verdad que es muy significativo la manera, el texto que estamos utilizando, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es impactante cuando yo pienso que Pedro platicó con Marcos. Imagínate el momento en el que Pedro le platica a Marcos de su encuentro con el Señor, de su experiencia con el Señor, el diálogo que Jesús tiene con Pedro cuando Jesús pregunta ahí en Mateo 16, versos 16, 17, ¿quién dicen los hombres que soy, no? Ya conoces la respuesta, pero lo contundente es cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Qué experiencia para Pedro! Ahora, Pedro se lo relata a Marcos. Y aquí hay dos cosas. Si Marcos es el secretario de Pedro o si Marcos escribe de su propia cuenta, bueno, hoy no discutiríamos eso.
Pero creo que hay razón cuando Marcos, perdón, comienza su evangelio con esas palabras. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Tremendo, impresionante. Así aparentemente, pues, ¿quién no sabe eso? Pero ahorita que analicemos lo que está encerrado allí, vas a darte cuenta del impacto que esto puede generar. Esa expresión tan contundente, desde ahí veo yo la respuesta contundente de Marcos, pero una respuesta, ¿qué dirás? ¿Quién le preguntó algo a Marcos? Bueno, es una respuesta contundente a la situación de su tiempo. Si estamos hablando de que el contexto es una iglesia marginada, una iglesia oprimida, la iglesia necesita motivación y el opresor necesita conocer quién es el Señor de la iglesia. La iglesia necesita consuelo y el opresor necesita conocer quién es el que consuela. Es como si en esa manera de escribir, Marcos tuviera una reacción agresiva frente a un asalto intelectual. Imagínate a una persona sentada tranquilamente un día, de repente alguien llega, lo quiere asaltar, pero esta persona está preparada en artes marciales, se levanta y rápidamente da una violenta patada y deja fuera de combate a su agresor. Así me imagino yo la forma en la que Marcos empieza a escribir. Ante la situación de su tiempo, Marcos es contundente. Y vamos a revisar por qué. Para poder revisar por qué, vamos a meternos otra vez pues al texto y vamos a desglosarlo en todas y cada una de las expresiones que tiene. Y vamos a meternos al punto número 1. Vamos a ver la palabra principio. Vamos a ver esta palabra. No nos dice mucho aparentemente. Nada más que aquí tenemos que recordar que el Nuevo Testamento se escribe en griego. Marcos escribe en griego. Y esto es interesante, porque la palabra principio es la palabra griega arge. Y esta palabra es la palabra que están utilizando los filósofos, los pensadores de la época, cuando están buscando cuál es el origen, el principio, la causa, la razón de las cosas. Ellos se pasan horas enteras filosofando, analizando. Ellos están buscando de dónde viene el mundo, a dónde va, quién soy, a dónde voy, por qué estoy aquí. Se pasan horas meditando en esas cosas, buscando el origen, la causa, el efecto, la razón. Y entonces buscando el arché, así de sencillo, el arché es eso, el origen, la causa de las cosas. Y entonces es muy significativo que Marcos comienza utilizando esa palabra. Marcos habla de un principio, de un origen. Si bien es cierto que en este momento Marcos está remitiendo al Evangelio de Jesucristo, pero es como cuando decimos nosotros está utilizando un arma de doble filo. Va a hablar del Evangelio de Jesucristo, del origen del Evangelio de Jesucristo, o va a explicar que su escrito es el principio del Evangelio de Jesucristo, pero a la vez está de manera contundente abarcando una expresión que en ese momento todo el mundo está utilizando para encontrar cuál es la razón y la causa de la vida. Así que eso es lo que está haciendo Marcos. Marcos está diciendo, aquí está el origen, aquí está la razón. No es una palabra casual. Si consideramos que Marcos es el primero de los escritos, Marcos podemos decir que, bueno, del Nuevo Testamento, de los Evangelios, podemos decir que Marcos no le ha copiado a Juan, porque lo mencionó porque Juan también en su momento, en Juan 1:1, explica claramente, en el principio era el verbo, y lo curioso del asunto es que Juan también, cuando habla de que en el principio era el verbo, utiliza la misma palabra, arge, y creo que Juan está haciendo lo mismo, está respondiendo a los filósofos de su tiempo. En el principio era el logos,
¿sí? El origen, la causa, la razón de las cosas, lo que la gente buscaba en ese momento. Y eso es lo que está haciendo Marcos, respondiendo exactamente con la misma palabra a los filósofos del momento, a las corrientes ideológicas. De hecho, si tú buscas, es una pregunta que sigue prevaleciendo en nuestros días. La gente se sigue preguntando de dónde soy, de dónde vengo, a dónde voy, pero no voltean a ver que el origen de las cosas realmente está en Jesús, está en Dios. Eso es lo que la gente no ve. Entonces, es muy importante, pues, poder considerar la palabra que está utilizando Marcos. Marcos está hablando del arjé. Marcos está diciendo con esa expresión, ese es el origen, la razón o causa que están buscando las corrientes ideológicas. Y de hecho, creo que hay algo más aquí. Marcos escribe porque él está ubicando su capacidad para hacerlo. Fíjate bien lo que te quiero decir con esto. Marcos está buscando dar respuesta a la situación del momento, a lo que está pasando en su tiempo. La iglesia está oprimida, pero no es únicamente un asunto de persecución física, también hay una situación de ataque intelectual, una especie de persecución religiosa por causa de su fe. Hay una nueva doctrina que ellos traen y está generando problemas, está generando conflicto a la sociedad. Entonces, Marcos está escribiendo, en cierta forma, haciendo apología de la doctrina cristiana. Escribe, pues, porque él tiene capacidad para hacerlo, porque ubica que lo puede hacer. Dime una cosa, ¿por qué razón alguien escribe? Tú escribes una carta cuando tienes algo que decir, ¿no es cierto? ¿Y cuándo harías un escrito público? Cuando tienes algo que decir, cuando hay razones para hacerlo. Bueno, pues esto es lo que está viendo Marcos. Marcos tiene algo que decir, Marcos tiene razones para hacerlo. Está queriendo defender lo que está él pensando, está queriendo defender a la iglesia oprimida de las corrientes ideológicas, de las acusaciones. La iglesia está siendo pues oprimida y Marcos está buscando darle a la iglesia motivación y aliento. Así que yo reitero, su texto tiene doble filo. Lo primero es que él quiere, con esta expresión, afirmar a la iglesia. Él quiere afirmar a la iglesia. Iglesia, no se confundan. Por mucho que la gente les diga, recuerden, nosotros estamos ahora en aquel que es el origen de todas las cosas. Nosotros estamos ahora en el principio de una enseñanza sana, profunda. Las buenas nuevas llegaron a nosotros y nosotros somos los portadores de esta buena noticia, es lo que está diciendo Marcos. Ahora le podemos decir a la gente que es Dios el que creó el mundo, que es Dios el que salva al mundo, que es Dios el que ama al hombre. Así que en ese sentido está buscando motivar a la iglesia. Y en el otro sentido, por eso digo que tiene doble filo, lo que está buscando es responder a los filósofos de su tiempo. Ahora bien, vamos a ver qué quiere decir Marcos allí mismo cuando habla, continuando en el versículo, y yo lo pongo como un segundo punto, cuando él habla del evangelio. ¿Qué dice Marcos en esa expresión? La palabra, y vamos juntando la expresión completa, ¿sí? Principio del evangelio. Marcos está hablando, pues, de una buena noticia. Tú sabes que la palabra evangelio significa buena noticia, buenas nuevas, lo traducimos los cristianos. Buenas nuevas. Una iglesia oprimida necesita recordar lo que tiene. Una iglesia oprimida, una iglesia perseguida, una iglesia acosada, necesita recordar lo que ha recibido. ¿Qué ha recibido esa iglesia? El evangelio, la buena noticia. Eso es lo que la iglesia debe de recordar. Marcos le está diciendo a la iglesia, acuérdense, tú y yo, los creyentes, hemos recibido la revelación divina, la palabra de Dios. Dios nos ha hablado, Dios se ha manifestado. Eso es el evangelio. Dios nos ha dado a conocer su voluntad. Dios nos ha hecho conocer el camino de salvación. Allí nos ha colocado. Marcos, a la vez, está dando respuesta al pensamiento mundano
con respecto al misterio de la existencia. ¿Por qué razón? Recuerda, ellos están buscando cuál es el origen, cuál es el arjé, y Marcos les dice, les tengo una buena nueva. Yo sé cuál es el origen, tenemos el origen, no busquen más. Vengan al Evangelio. Esa es la buena noticia. Esa es la gran noticia. Esto es lo que Marcos está diciendo allí en un doble mensaje, tanto para la iglesia como para el filósofo de su tiempo. Marcos está recordando a la iglesia que Dios se reveló, Dios se dio a conocer, habitó entre los hombres, murió en la persona de Jesús. ¿Para qué? Para limpiar nuestros pecados. Allí está, una vez más, detallada ahora la buena noticia. Los creyentes debían recordar la bondad de esta noticia. Al recordar esto, los creyentes debían afirmar su fe ante la adversidad. Eso es exactamente algo que aún sigue aplicando a nuestros tiempos y seguirá aplicando. En tiempos de adversidad, en tiempos de crisis, en tiempos de opresión, recuerda esto. Tú y yo hemos recibido la buena noticia, hemos recibido el Evangelio de salvación. No es cierto que me explica la Escritura que yo puedo andar aún por el valle de sombra y de muerte, y me dice, y no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Yo siempre he pensado, bueno, lo más que alguien puede tomar es mi vida. Es lo más que alguien puede tomar mi vida. Pero también tengo la promesa de vida eterna que está en la Escritura cuando una persona ha recibido a Jesucristo como Salvador. Y entonces eso es lo que Marcos le está diciendo a la iglesia oprimida. Marcos es consciente que no puede quitar él la opresión de la iglesia, pero que puede alimentar la esperanza, que puede alimentar la fe. Y les está recordando, este es el principio que hemos encontrado, es el Evangelio. Estamos en Cristo. Aquí han comenzado todas las cosas. Hemos llegado a un círculo virtuoso. ¿No es cierto que todas las cosas por Él fueron hechas y que todas las cosas en Él subsisten? ¿No es cierto que están sujetos dominios, principados, potestades? Pues esto es lo que el apóstol Pablo está recordando a la iglesia cuando está hablando del Evangelio, del principio del Evangelio. Repito, vayan juntando las expresiones, por favor, es importante. Y el doble filo, repito, persiste a los hombres sin Cristo, les está recordando que para ellos también el Evangelio existe, que ellos también pueden ser beneficiados si aceptan la buena noticia. Y a la iglesia le está diciendo, la buena noticia ya es tuya, solamente ocupas afirmar tus pies, afirmar tu fe. Eso es exactamente lo que Marcos está haciendo con esas expresiones. Hoy incluso esta expresión, pues debemos seguirla manteniendo vigente. Jesucristo no ha menguado, el poder del Evangelio no ha menguado. Él sigue siendo el principio y el Evangelio precisamente sigue teniendo el mismo poder. Esto no cambia. Si venimos a leer Marcos, la historia sigue siendo la misma. No se ha modificado ni un ápice. Si bien es cierto que cada vez es más y más la gente que se ha sumado a la fe, pero eso que ya está escrito allí quedó registrado para la posteridad y eso no lo va a cambiar nadie. Y hoy ese exactamente debe ser el consuelo que el cristiano tiene que estar buscando. Descansar en la promesa, afirmar su fe, confiando en las cosas que la palabra de Dios dice, precisamente porque allí se encuentra el Evangelio, la buena nueva. Seguimos leyendo el texto, vamos juntando las expresiones y vamos a mirar que ahora dice de Jesucristo como punto número 3. Dice así, de Jesucristo. Repito, cuando leemos el texto así nada más a la ligera,
Podemos decir, ¿quién no sabe esto? Pero cuando nos detenemos a revisar, a analizar todas y cada una de sus partes, todas y cada una de sus palabras, y vamos juntando todo el significado de la expresión, nos vamos dando cuenta de que Marcos está respondiendo de una manera fuerte, contundente a los ataques intelectuales del momento. Y aquí, en este punto número 3, cuando Marcos está hablando precisamente mencionando a Jesucristo y está hilando el evangelio de Jesucristo, él está haciendo para la iglesia un recordatorio de la obra de Jesús. Jesús fue quien es exaltado como príncipe y salvador. Yo creo que está en la mente de Marcos expresiones como la que el apóstol Pedro maneja en Hechos 5:31. Y vuelvo a mencionar a Pedro, repito, porque si estamos aceptando que Marcos es el secretario de Pedro, pues entonces es significativo lo que Pedro en su momento enseñó. Y en Hechos 5:31, Pedro dice, a este, o sea, refiriéndose a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pero dice, por príncipe y salvador, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Qué motivación para la iglesia poder recordar esto. Qué impacto para el imperio dominante poder saber que hay otro príncipe y que además de ser príncipe es un salvador. Y la iglesia tendría que recordar que ese salvador les va a liberar de la opresión en algún momento determinado. Esta palabra Jesucristo, a la iglesia ya le ha sido revelada alguna situación por su adoctrinamiento. Para la iglesia la iglesia ya sabe que Jesucristo, que Jesús es el hombre escogido, por ahí, por eso el nombre de Cristo ungido. Es el hombre escogido por Dios. El nombre Jesús quizás no le podía decir mucho a la iglesia, salvo el significado Salvador. Pero en su momento había muchas personas con el nombre de Jesús. Sin embargo, Mesías, Cristos, solamente uno, el que había sido crucificado, el que estaba siendo predicado, el que la iglesia había conocido, aquel en quien la iglesia había creído, por quienes estaban siendo perseguidos y de quien tenían la promesa de que un día regresaría como juez sobre la tierra. Y entonces la iglesia tenía que confortarse, tenía que echar mano de su fe, hacer valer su fe. Eso es lo que Marcos, está buscando que la iglesia recuerde. Tiene que hacer valer su fe. Allí, en esta expresión de Jesucristo, Marcos ya está vislumbrando dos cosas importantes. Es un hombre que recibe una misión divina, ser el vicario de Dios, ser el cordero que lleva los pecados del mundo, ser el que limpiará los pecados de la humanidad. Así que esto es el mensaje que en este momento Marcos le está entregando a una iglesia oprimida. Están siendo perseguidos, sí, pero por una sola razón, porque el mundo no entiende realmente. El mundo se rebela contra la verdad. El mundo se rebela contra la autoridad de Dios. Porque el mundo, este conocimiento le quedó bastante elevado. Es algo que no cualquiera puede adquirir. Y la iglesia tiene que entenderlo para fortalecer su fe. Marcos lo que está diciendo es, este es el Cristo, el Mesías, el que llevó nuestras dolencias, nuestros pecados, el que da libertad. Marcos le está recordando a la iglesia, aquí está la luz
la iluminación que todos buscan. Recuerda, ellos buscaban el arché, el origen, la verdad. Y Marcos les dice, sí, aquí está, las buenas nuevas, Jesucristo. Nosotros lo tenemos. Por esto nos persiguen, porque no saben que lo que ellos están buscando es lo que tenemos nosotros. Nosotros lo tenemos, pues tenemos que predicárselos a quien ni siquiera sabe que lo está buscando. Eso es literalmente lo que Marcos está diciendo. Al decir que Jesús es el ungido de Dios, fíjate bien esto es un choque frontal al pensamiento contemporáneo. ¿Por qué razón? Esto chocaría en contra de la filosofía grecorromana. Era incluso un absurdo. Era un absurdo. No cabía en la mente de ellos que Dios se hubiera hecho carne, que Dios se hubiera hecho hombre. Pero en eso consistía el Evangelio. Por eso era Jesús Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Pero no cabía en la mente de ellos, chocaba en la mente de ellos. Por eso venían los ataques, las críticas, las acusaciones, las persecuciones. Marcos lo que está haciendo es recordar a la iglesia que aquel en el que creen tiene su origen divino, que es Dios hecho carne, que se hizo hombre, que habitó entre nosotros y que no solamente es un espectador. Eso es lo que está haciendo Marcos, recordando a la iglesia, Jesús Cristo, el que todos palparon en su momento. Si tú lees el Evangelio de Marcos, a lo largo de su tratado vas a encontrar que Marcos va a presentar a Jesús, ¿sí? Llevando adelante acciones que lo muestran interviniendo en la realidad humana, porque ya lo mencioné, porque no es únicamente un espectador. El día de hoy sigue siendo lo mismo. Jesús no es un espectador, Él sigue interviniendo en la realidad humana, en tu vida y en mi vida. Él sigue viendo tu necesidad. Esto debe dar consuelo tanto a ti como a mí. Eso debe darnos motivación tanto a ti como a mí, pero a la vez también un sentido de prevención, de santidad, de cuidado, de revisión de los pasos, de la conducta, de los pensamientos, de las miradas, de las acciones. ¿Por qué razón? Porque Él sigue interviniendo en la historia humana, no está únicamente mirándola desde lejos, desde arriba. Él dice, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Jesús sigue interviniendo el día de hoy en la historia humana. Jesús, como ya dije, era un hombre común, pero Cristo es el título dado por Dios. Y esto fue evidenciado a partir del momento en que el Espíritu Santo descendió sobre él. Así que el doble filo que Marcos ha manifestado desde el principio aquí se mantiene. ¿Por qué razón? Bueno, porque los creyentes van a recordar que ante su opresión tienen un libertador, Jesús Cristo, y el opresor conocerá que el ungido de Dios es a quien Marcos está anunciando. Así que el día de hoy, ante cualquier situación crítica, ante cualquier situación de angustia, es importante recordar, hay alguien que nos mira, hay alguien que nos sostiene, hay alguien que está con nosotros, hay alguien que no nos deja solos. Gloria a Dios. Esto es importante recordarlo. Vamos a continuar. Como último punto, en esa expresión del verso 1 de Marcos, dice, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Así lo dice. Otra vez, parece que ahí está dicho todo, pero realmente aquí está dicho mucho. ¿Por qué razón? Porque esta expresión da a conocer una doble naturaleza de parte de Jesús. Su naturaleza humana como hijo y su naturaleza divina de Dios. A la vez, esto es un título de realeza. No cualquiera se llama así hijo de Dios. Jesús se adjudicó el título. Eso es lo que ocurrió.
Jesús se llamó a sí mismo, se reconoció a sí mismo como el Hijo de Dios. Esta expresión en el Antiguo Testamento identifica al mismo pueblo de Dios con Jesús y con el Padre. Esta expresión realmente hasta los mismos demonios, ¿lo recuerdas? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Hasta los mismos demonios lo reconocieron como tal. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Hasta los mismos demonios lo reconocen como tal y al hombre le cuesta tanto trabajo aceptar que Jesucristo realmente es el Dios encarnado. Sin embargo, en estos momentos en que Marcos está escribiendo, Marcos le está escribiendo a la iglesia con la intención de que la iglesia esto no lo olvide, que la iglesia se sostenga en su fe, que la iglesia se aferre a este pensamiento, que la iglesia encuentre fuerzas a pesar del dolor, de la impotencia, de lo que esté viviendo y que recuerde, nosotros hemos creído en el Hijo de Dios. Nosotros hemos sido amados por el Dios encarnado. Estamos caminando en el camino de salvación. Aquí es importante hacer una aclaración, ya que Jesús habla de que Él es el Hijo de Dios y el cristiano se ubica también como Hijo de Dios, ¿sí? Y por supuesto que hay una distinción enorme a pesar de que la expresión parezca la misma, porque una cosa es ser un Hijo de Dios, como lo son todos los creyentes, todos los cristianos en cualquier parte del mundo. La Biblia explica que a todo aquel que le recibió, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y lo habla hasta en plural. Una cosa es ser un hijo de Dios y otra cosa es el título de ser el Hijo de Dios. Jesús no se reconoció como un hijo de Dios, sino como el Hijo de Dios. Y nosotros nos reconocemos como hijos en plural, como hijos de Dios que nos hermana la sangre de Jesucristo y que tenemos a Dios por Padre. Entonces, hay que ubicar esa situación tan importante y ponemos las cosas en su lugar. En esta doble naturaleza de Jesús, Dios, Hijo, Dios, en esta doble naturaleza, Cristo tiene de Dios su esencia, su presencia y su potencia. ¿Sí? Es Dios mismo. Tiene todo el poder de Dios. Esto está presente en Jesucristo. Esta expresión que maneja Juan en la carta a los, perdón, aquí ya me estoy hablando de Juan, esa expresión que maneja Marcos aquí en el Evangelio, revela una verdad absoluta en medio de una sociedad especulativa. ¿Por qué decimos esto? Porque los filósofos del momento se la pasan buscando precisamente cuál es el origen, y algunos de ellos dicen que el origen de las cosas es el aire, otros que es el agua, otros que es la tierra, otros que es el fuego, otros que son los números, en fin. Y entonces, la verdad absoluta es que aquí está el arché, Jesús, el Hijo de Dios, el principio, el origen. Otro golpe contundente ante la filosofía del momento. Esto no iba a ser algo gracioso para los filósofos de su tiempo. Por eso menciono que Marcos está respondiendo a cierta corriente que está corriendo en ese momento y que está a la vez atacando y afectando a la iglesia. Yo veo allí que se sigue manteniendo
el doble filo en la expresión de Marcos. ¿Por qué razón? Porque a la iglesia debe alentarla. Pero el filósofo va a arquear las cejas ahí preguntándose, ¿qué? ¿Qué está diciendo esto? No creyendo, burlándose tal vez de llegar a creer que exista la posibilidad de que un hombre tenga la naturaleza de Dios. Pero hoy sabemos que no se trata de que un hombre tenga la naturaleza de Dios, es al revés, es Dios quien se hizo hombre. Es eso realmente lo que ocurrió. Es Dios quien se hizo hombre y nació y encarnó en la persona de Jesucristo. Así que la iglesia aquí, ante esta expresión, no tiene problemas. Tú y yo no tenemos problemas, lo aceptamos por fe, lo hemos creído, pero en su momento el pensamiento existente solamente buscaba llegar a Dios mediante el uso de la razón y no le cuadraba esa situación. Por eso es que se daban las persecuciones en contra de la iglesia y situaciones así. Hay un punto importante que tocar aquí con respecto a lo que es la historia. ¿Cuántas veces has visto en una película, has sabido la historia de que encerraban a los cristianos en el circo romano por causa de su fe para que fueran devorados por las fieras? Bueno, según las leyes romanas esto no era posible, a pesar de que las películas no lo digan, pero esto no era posible. En realidad, ellos eran perseguidos, pero porque les aplicaban la ley. Pero ¿cómo era esto? Bueno, les aplicaban la ley, pero porque los acusaban de sedición, los acusaban de revoltosos, de rebelión, los acusaban de canibalismo y otras cosas más. Tú me dirás, ¿por qué? Claro, porque ellos hablaban ya de otro rey, de Jesús, y eso ya lo tomaban como un delito, cuando no querían reconocer en ese sentido al emperador, al rey, entonces eran perseguidos por ese delito. Los acusaban de canibalismo porque en sus celebraciones ellos hablaban de comer el cuerpo del Señor. No tenemos la celebración de aquello que conocemos como la Cena del Señor. Y entonces los acusaban de canibalismo y por esa razón los metían a la cárcel. Porque la mente cerrada no entendía las nuevas enseñanzas que habían llegado a través de la iluminación del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Y que hoy, pues, aún las iglesias no cristianas pueden entenderlo, digo, de una forma diferente a como están en la Escritura, pero a fin de cuentas lo entienden y es comúnmente aceptado. Pero en aquellos tiempos había persecución en contra de la iglesia. ¿Esto por qué? Porque la iglesia había aceptado, había creído que Jesús es el Hijo de Dios. Bien, pues esto es lo que tenemos en Marcos 1. Esto es parte de lo que yo puedo encontrar allí, que realmente yo veo como algo impactante. Como dije en un principio, Marcos lo que está haciendo es dar respuesta a la situación del momento, pero está buscando que la iglesia se edifique, se nutra con todas y cada una de las expresiones de este versículo 1. Y este es el mismo efecto que debe de producir en nosotros. Esto debe nutrirnos, debe impactarnos. Alguien está buscando el origen de las cosas, voltea a ver la Escritura, voltea a ver a Jesús, voltea a ver a Dios. Alguien está queriendo saber realmente cuál es la buena noticia. Bueno, ahí está el Evangelio. El Evangelio es novedad de vida. Ahí está. Alguien quiere transformar su vida, allí está el Evangelio. Alguien está buscando realmente a un líder, allí está Jesucristo, el Hijo de Dios.
La iglesia que entendía esto se gozaría. La iglesia que entendía esto festejaría. La iglesia que entendía esto se estremecería, pero de gratitud y de alabanzas al Señor. Por el contrario, los otros, los opresores, los perseguidores, se verían impactados. Y la historia nos demuestra que así fue, porque hubo y siguió habiendo persecución en contra de la iglesia, buscando la forma de deshacer, desbaratar a la gente que iba en ese camino, buscando la forma de apagar ese movimiento doctrinal, porque veían amenazado su dominio y su poder. Tenemos que recordar, pues, que la iglesia debe gozarse en su fe, sosteniéndose del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para concluir quiero hacerlo narrando esta sencilla historia, muy sencilla, que creo nos puede ilustrar exactamente lo que debe haber en nuestra vida como creyentes. Se cuenta de un rey que, habiendo ido a la guerra, regresó victorioso, regresó triunfante, y entonces entró a su ciudad. Y en aquellos tiempos se acostumbraba a recibir a los ejércitos que venían de la guerra y sobre todo triunfantes con un gran desfile. Y la gente salía a las calles y se formaba a ambos lados de la calle y aplaudía y gritaba vítores, viva y etcétera. Y venía pasando el rey con todo el ejército. Si el ejército venía cansado, al ver el recibimiento que le estaban dando, levantaba la frente, se erguía, porque ahora habían llegado a un lugar cálido donde los recibían y los arropaban. Y ahí venía el rey, adelante, erguido, caminando orgulloso. Un rey de mediana edad, joven, que tenía un hijo pequeño de 7 años. Entonces, su hijo que estaba en palacio, pues salió a recibir a su padre y estaban los ejércitos haciendo valla para que el ejército marchara en medio. Y el hijo del rey estaba entre la gente, todo el mundo viendo al ejército, que nadie veía al hijo del rey. Entonces, el niño quiso burlar, quiso pasarse el cerco que estaban haciendo los guardias, y un guardia le interrumpe el paso y le dice: niño, ¿a dónde vas? ¿No ves que es el rey? El niño voltea a ver al guardia, voltea a ver al rey y le responde al guardia: sí, tienes razón, él es el rey, pero también es mi padre. Y esta es la situación. Esta es la situación. Un día, delante del Señor se doblará toda rodilla, tanto de aquellos que le reconocen como de aquellos que no le reconocen. Así enseña la Escritura. Pero recuerda, tú eres hijo del rey. Si él es el rey, él es el rey, pero también es tu padre. Que Dios te haya llenado de bendiciones.